la grabación. Ahora bien, muchachos, voy a mostrarles la presentación. Como ustedes lo pidieron, armamos algo mejor, más fácil de observar, una presentación formal donde podamos ver la presentación. Ustedes me cuentan si están o no observando la presentación. Sí, claro que sí. Ok, ok, está bien. Perfecto. Entonces yo les voy a empezar a hablar de... Voy a responder nuevamente, como hicimos la vez pasada, vamos a responder las preguntas y vamos a intentar que el tiempo nos sea suficiente. Sin embargo, recuerden, tenemos esta semana más para cualquier otra duda al respecto de esto. Entonces lo que vamos a hacer es extender nuevamente lo de las preguntas por si acaso. Bueno, en primer lugar, una de las preguntas, volvimos a organizar más o menos por tipo de preguntas y alguien nos preguntó a nosotros qué son especies longevas y yo supongo que en algún momento estuve hablando de la longevidad del oso andino. Una especie longeva es una especie de larga duración de vida. Por ejemplo, los roedores, los conejos tienen relativamente corta duración de vida en comparación a otros animales más grandes o medianos, como puede ser el oso andino, que estamos hablando de muchos más años que permanece vivo. Eso es tan solo lo de longevidad. ¿Cómo calculamos el rango de acción de una especie de la cual hace poco se tienen reportes de su presencia para la zona? Nosotros generalmente lo que hacemos es utilizar los reportes, los datos que tenemos para la misma especie en otro lugar. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando para esto los datos que nos dio, o mejor dicho, los datos que publicó Armando Castellanos sobre el área de acción del oso. Esto lo hizo él en Ecuador, al norte de Ecuador, en la región INTAC. Y es lo que se hace generalmente. Uno toma la información disponible. En este caso nosotros tomamos la información de Armando porque es quien tiene más hembras y machos marcados. Sin embargo, se ha generado más información a lo largo de la distribución de la especie con diferentes métodos, eso sí, pero digamos que lo más, el muestreo, el mejor muestreo hablando de número de individuos y tiene una técnica bien razonable de mediciones, la de Armando Castellano. Si nosotros no tenemos información publicada sobre la especie, muchas veces lo que se hace es buscar información sobre la especie más similar. Sin embargo, hay que tener cuidado porque muchas veces nos equivocamos haciendo esta elección, pero si no hay más, pues muchas veces tenemos que casarnos con esta elección de tomar información de especies similares a la de nuestro interés. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con oso andino y no tenemos información del área de acción del oso andino, quizás lo más razonable sería buscar la información de desplazamiento, quizás del oso negro americano o quizás también un poquito mejor para mí, en mi opinión, utilizar la información de los osos del trópico, el oso malayo o el oso negro de la India, etcétera, etcétera, si es que se tiene información sobre ellos. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera se puede medir o estimar la precisión de los datos obtenidos en un muestreo de una población? Y también hubo varias preguntas. ¿Qué es varianza? ¿Qué es desviación estándar? ¿Qué es error estándar? ¿Qué significan los intervalos de confianza? Básicamente, respecto a todo esto, fíjense aquí, que aquí estamos hablando exactamente de lo mismo, pero con diferentes maneras de calcularlo. Realmente cuando nosotros hablamos de precisión, recuerden que precisión, voy a mostrarles aquí una gráfica rapidito, precisión es qué tan pequeña era ese intervalo de confianza o varianza o error estándar o dependiendo cómo lo medamos, que es cuál es de ese promedio la desviación hacia los lados, o sea, todos los posibles valores que puede tener nuestra medición. Cuando nosotros vamos y medimos, por ejemplo, el número de patos de torrentes en un sitio, y lo que hacemos es recorremos a lo largo del río ciertos tramos y los tramos los separamos por tamaño. En algunos sitios vamos a evaluar, por ejemplo, vamos a contar 7 patos, en otro
vamos a contar 12 patos, en otro 10 patos, en otro, y así vamos a ir contando. Finalmente, cuando nosotros hablemos del número de patos que tenemos en el sitio, nosotros vamos a dar un promedio relacionado a un coeficiente de variación, ya sea intervalo de confianza, varianza, error estándar, etcétera, que nosotros estimemos que básicamente son diferentes maneras de evaluarlo, ya lo vamos a ver. Somos precisos cuando toda esa gama de valores que pueden ser el valor real de nuestro promedio es chiquito. Por ejemplo, yo digo que mi promedio fue de 10 patos. Pero la varianza, o sea, el coeficiente de confianza que yo, el intervalo de confianza que yo tengo, viene, por ejemplo, de 9 a 11 patos que tengo. O sea que yo tengo nada más 3 valores probables si lo tomamos como números enteros y no como números continuos. Puedo tener 9, puedo tener 10, puedo tener 11, supongamos. Muy diferente a que yo les diga que hice la misma medición y yo les diga, tengo en promedio 10 patos. Mi coeficiente de confianza, mi intervalo de confianza, o como nosotros lo midamos, va de 2 patos a 20 patos. Fíjense que eso es la gráfica que yo les estoy mostrando, en este caso con número de pavas a mano izquierda, donde esos intervalos son muy amplios. Entonces nosotros no tenemos precisión. En cambio, si ese número de posibles valores reales es pequeñito, nosotros sí tenemos precisión. Entonces, mientras menores sean o la varianza o la desviación estándar o el coeficiente de confianza, esto va a ser mucho mejor, vamos a ser más precisos. Ahora bien, ¿qué son esos? Bueno, por ejemplo, la varianza, aquí les puse las definiciones, es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media, era lo que acabamos de hablar, pero escrito de manera más formal. Y lo que hace la varianza es que de nuestro promedio, nuestro valor en cada uno de los segmentos le resta nuestro promedio. Todo eso lo elevamos al cuadrado, la sumatoria de todo eso lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el número de observaciones que tenemos. Eso es una forma matemática, ustedes no tienen por qué aprendérsela. Es más, si ustedes me agarran descuidado en la calle y me preguntan cuál es la fórmula de la varianza, yo ni siquiera me acuerdo. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. El error estándar es la desviación estándar dividido entre la raíz del número de muestras que hayamos tenido. Entonces, si ustedes ven, cada una está relacionada con la otra. Son diferentes maneras de medir la dispersión y la dispersión va a referir directamente a nuestra precisión. ¿De acuerdo? Y lo que ustedes tienen que tener cuidado es que más adelante, cuando nos vayamos a los análisis que vamos a hacer, entiendan cuándo el error fue pequeño o no, pero eso lo van a ver muy fácilmente. O sea, créanme que dentro de 3 semanas ustedes van a decir, esto sí es sencillo. ¿Qué quieren que les monitoree? Entonces, no se preocupen en este momento por las ecuaciones, no se preocupen por qué es varianza, qué es desviación estándar, qué es error estándar, qué son intervalos de confianza. Son diferentes maneras de medir lo mismo, que es la dispersión de los datos con respecto a una media. Entonces, no se preocupen por eso. Lo que sí quiero que entiendan es que esto básicamente te describe todas las posibilidades de valores reales que tú tienes. Porque cuando tú mides algo y la media fue, por ejemplo, lo que dije ahorita, 10 patos, no quiere decir que el número real sea 10 patos. En tus datos fueron 10 patos, pero realmente pudieron ser, por ejemplo, en el tramo cortito, pudieron haber sido 9, 10 u 11. Pero si tenemos una varianza muy grande, podían haber sido en realidad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 patos por kilómetro cuadrado. Fíjense que si ustedes comparan esa segunda muestra con una muestra en el futuro, que así sea muy precisa la siguiente muestra, ustedes dicen que era de 12 patos. ¿Es diferente a lo que teníamos antes? No lo sé, porque mi variabilidad en el primer muestreo vino de 2 a 20. Entonces hay que tener mucho cuidado de intentar aumentar esa precisión, pero nosotros tenemos la ventaja que podemos evaluarlo y eso lo vamos a hablar en la semana siguiente.
La siguiente pregunta, muy importante, y aquí quiero recalcar algo que es súper importante para el monitoreo. Cuando nosotros comparamos en el tiempo, recuerden que lo importante es siempre comparar contra nuestra línea base o línea de base. Nunca contra el periodo anterior, nunca contra el periodo anterior. Porque si no, por ejemplo, en este caso que estamos observando acá, vamos a decir que no hubo cambio, porque cada tiempo va cambiando un poquito, pero no es diferente a nuestro tiempo anterior. En cambio, si nosotros comparamos en el tiempo en comparación contra nuestra línea base, sí va a ser mucha la diferencia. Yo estoy observando acá, si es que ustedes me están escribiendo, haciendo preguntas y demás. Si algo, Irene, si preguntan algo muy importante, me detienes porque yo en estos momentos estoy viendo es la presentación. Yo te tomo las preguntas y las resolvemos como la Perfecto. otra vez al final. Perfecto, perfecto. O si ves algo muy clave de un gráfico o algo que estemos viendo, me interrumpe. No hay Ok, problema. listo. Ajá. Explicación de términos, exactitud y precisión. Aquí les puse las definiciones según diccionario. En ingeniería, ciencia, industria y estadística se denomina precisión a la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. Eso quiere decir que si hoy ustedes hicieron un muestreo y yo aparte hice el mismo muestreo en los mismos sitios, nosotros somos precisos si en este caso mi valor es similar al suyo, dada que utilizamos las mismas metodologías. Una vez más, es que ese número entre lo que yo hice, entre lo que ustedes hicieron es muy bajito. Entonces realmente esa precisión me está dando que mi número de patos es entre 7, 8, 9 patos. Nada más. ¿De acuerdo? No somos precisos Robert, cuando tenemos una gran variabilidad, ¿sí? Mauricio hace un comentario, dice importante nombrar el tema de parámetros versus estadísticos. No sé si... Dame un chance para mostrarlo en la... Aquí 2 minutos. Ajá. Un minuto es simplemente que, como bien nombró Robert en las presentaciones que nos compartieron y demás, una cosa es la información poblacional, es como si yo fuera Dios y yo supiera cuántos osos hay y en dónde están, versus la información, que eso es un parámetro poblacional, que es la información real de una especie, como si tuviéramos un censo, versus los estadísticos, que es la información que nosotros derivamos de una muestra. A eso me refiero. Qué Sí, sí. pena interrumpir. No. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que eso lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos lo de diseño, porque vamos a ver de qué vamos a tomar la información. Pero chéverísimo. Gracias, Mauricio. Justamente es eso. O sea, lo que está diciendo Mauricio. Nosotros no estamos tomando la información, como vimos en una de las presentaciones, no estamos tomando la información de toda la población que estemos midiendo, sino una muestra. Y en eso se basa, pero eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos lo del diseño y veamos que realmente nosotros vamos a mostrar una parte del todo. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de ingeniería, ciencia, industria y estadística, se denomina exactitud a la capacidad de un instrumento de acercarse al valor de la magnitud real. La exactitud es diferente de la precisión. Entonces, aquí está el ejemplo que nosotros habíamos hablado en las presentaciones. Fíjense que si yo hago varias evaluaciones, o si nosotros, por ejemplo, utilizamos varias evaluaciones y nos da siempre más o menos el mismo valor, nosotros estamos siendo precisos. Ahora bien, si nuestro valor real, que en este caso está marcado en rojo, está muy cercano al valor promedio que nosotros calculamos, estamos siendo exactos. Pero una vez más, yo no puse aquí el otro ejemplo con todos los gráficos. Nosotros podemos ser precisos y exactos, lo mejor del mundo. Pero podemos ser precisos e inexactos. Podemos ser exactos e imprecisos y podemos ser inexactos e imprecisos, que es lo peor de todo. Pero si nosotros tenemos que sacrificar algo,
generalmente lo que se sacrifica en el monitoreo es la exactitud. Y es algo obvio porque es lo que nosotros no podemos saber respecto a la realidad, qué es lo que sucede. Lo que nosotros queremos es que nuestras mediciones sean tan bien hechas, por decirlo de alguna manera, que no haya opción de que nuestro número real sea muy variable, sino que tengamos nosotros unas opciones muy bajitas. En otras palabras, si yo mido que tengo en ese río del que estamos hablando entre 9 y 11 patos, cuando yo vuelvo a hacer mi análisis, yo veo que tengo entre 14 y 16 patos, y yo digo, ah, bueno, un momento, entre 9 y 11, entre 14 y 16, mi población aumentó en ese sitio, en ese caso. Sin embargo, si yo digo que tengo entre 2 y 19 y después digo que tengo entre 5 y 22, yo no sé si está cambiando mi población o no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Al siguiente tema. ¿A qué refiere el umbral del 20%? ¿Cómo se determinó que un cambio en la población del 20% es el valor adecuado para determinar el umbral del indicador de ocupación? La definición de umbral de cambio y alfa afecta la definición de muestreos. Algo muy importante, fíjense, muy importante acá, no existe una regla única, no existen basamentos, todo depende, por ejemplo, del número poblacional que tengamos, de la especie que tengamos, pero fíjense, bueno, lo que le voy a colocar, lo que les copié acá, el umbral es el nivel de cambio que queremos o podemos medir. Umbrales muy altos son fáciles de medir, pero proveen menor capacidad de respuesta, estoy hablando de manejo. O sea, en otras palabras, supónganse ustedes que nosotros queremos determinar un cambio del 50% de la población de osos con un 0.8 de potencia, que ya de todas maneras lo vamos a volver a repetir. Eso es mucho más fácil que medir, por ejemplo, un cambio del 20% en la población de osos con un 0.8 de potencia. ¿Por qué? Porque el cambio que queremos ver es mucho más grande. O sea, realmente puede ser, ese cambio tan grande no necesita una herramienta que sea muy sensible. Sin embargo, nuestro problema es que mientras más grande sea ese umbral, eso nos da menor posibilidad de detectar a tiempo que algo está cambiando para dar una respuesta. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos pocos individuos en una población, o si pensamos que tenemos pocos individuos en una población, a nosotros no nos interesa irnos a un 50% de umbral de cambio. Porque, por ejemplo, tenemos 20, estoy especulando con los números, tenemos 20 y vamos a perder 10. Es bastante. O sea, cuando ya nos damos cuenta que hubo una disminución, es porque teníamos 10 individuos o menos. Entonces, eso va a ser un problema grave. Si nosotros decimos que es el 20% y teníamos 20, eso quiere decir que, como dice acá, como estaba acá escrito en los ejemplos que estamos dando, si tenemos 20, ¿dónde está 20 aquí? 20 son 14 individuos. Si tenemos 30, ya detectamos cuando baja a 21 individuos. Si tenemos 40, esto es 28, esto es con un 30%. Esto con un 30%, si yo le estaba hablando del 20%, entonces si son 20 individuos serían 16 o menos los que tendríamos que, cuando nos daríamos cuenta que cambió la población. Entonces, esto depende mucho de nuestra población. Por ejemplo, en Minnesota, el que se encarga de las poblaciones de oso en Minnesota, una vez estaba yo conversando con él y él le estaba preguntando qué pruebas de potencia y cuál era el umbral que ellos utilizaban, y él me decía, no, nosotros somos totalmente relajados respecto a eso, nosotros no tenemos problema en determinar cambios del 50% o incluso un poquito más, del 60% en la población. Y yo abrí los ojos y le pregunté por qué, y él me dijo, porque tenemos 25,000 osos, nada más en Minnesota, osos negros. Entonces, claro, si tienes 25,000 osos y pierdes la mitad de los osos, igual tienes un montón de osos para jugar y prohíbes la cacería, mejoras un poquito las condiciones y de una vez van a volver a incrementar las poblaciones de oso. Entonces hay que tener cuidado con respecto a esta toma de decisiones. Para nuestro concepto, para las poblaciones de oso andino, creemos que entre el 20 y el 30%
es un valor que es aceptable. ¿Por qué no menos? ¿Por qué no del 10%? Por el esfuerzo. Porque en el momento que calculemos cuál es el esfuerzo que hay que hacer en campo para medir un cambio del 10% con 0.8 de potencia, ustedes me van a decir que ni se les va a pasar por la cabeza hacer los muestreos que tendrían que hacer. Pero ya el esfuerzo requerido para detectar cambios de entre el 20 al 30%, pese a que o sea, tampoco es relajado, también hay que caminar, hay que hacer de todo, pero no es tan fuerte como medir un cambio del 10%. Respecto a el umbral y el alfa, afecta el número de muestras para obtener la potencia, por supuesto. Fíjense que, por ejemplo, acá, nosotros tenemos, este es el número de sitios, porque después también pregunta por los sitios. Al aumentar el número de sitios en ocupación, nuestros sitios es la unidad de análisis. Pero recuerdan en las presentaciones que nosotros tenemos dos tipos de unidades de análisis, que hacemos dos análisis diferentes. Nosotros analizamos a 16 kilómetros cuadrados y justamente el monitoreo lo hacemos a 16 kilómetros cuadrados. Y si ustedes deberían responderme por qué utilizamos 16 kilómetros cuadrados, y se debería ser muy fácil para ustedes porque escucharon las presentaciones, no me lo digan, pero alguien por allí ya levantó la mano y pensó, porque 15 kilómetros cuadrados es el área el home range promedio de una hembra, que son las importantes desde el punto de vista reproductivo, si me dejan completar, eso es así en mamíferos. Por lo tanto, si nosotros medimos cambios a escala de 16 kilómetros cuadrados, esto va a asemejar más a cambios poblacionales, puede estar más relacionados a cambios poblacionales. En cambio, los análisis a 1 kilómetro cuadrado son mucho mejores para detectar el efecto de los factores. Entonces, tenemos dos tipos de sitios, dependiendo del análisis. En el análisis a 1 kilómetro cuadrado, el número de sitios va a depender del número de cuadrantes de 1 kilómetro cuadrado. En 16 kilómetros cuadrados exactamente lo mismo. Esta gráfica que está acá refiere a 16 kilómetros cuadrados porque es donde nosotros queremos monitorear a 16 kilómetros cuadrados, y vemos que pasando de 10 cuadrantes a 30 cuadrantes, por ejemplo, aquí puse 10, 20 y 30 cuadrantes, nosotros pasamos de un poco menos de 0.6 de potencia a un poco menos de 0.8 en potencia cuando tenemos 20 cuadrantes, a más de 0.8 de potencia teniendo 30 cuadrantes. Entonces vemos cómo al aumentar el número de sitios, nosotros aumentamos esto. Ahora bien, nosotros vamos durante el taller, a correr algunos modelitos muy sencillos. Esto lo vamos a hacer en Excel para que ustedes sepan cuál es el número que deberían utilizar en su área. Ahora bien, con respecto a las repeticiones, en nuestro caso las repeticiones son el número de transectos que nosotros utilizamos dentro de nuestros cuadrantes. En el caso de 1 kilómetro cuadrado, estamos pensando en 3 transectos. En el caso de 16 kilómetros cuadrados, estamos pensando en los 12 transectos, porque recuerden que son 3 transectos en cada uno de ese 1 kilómetro cuadrado. 3 por 4, 12. Entonces, son 12. Entonces, aquí podemos ver cómo aumenta. En este caso particular, esta gráfica que está acá, nosotros la hicimos sumando fue el número de cuadrantes, pero no importa, para el ejemplo está bien. Ustedes ven que al aumentar el número de repeticiones, aumenta la potencia. Sin embargo, ustedes esto lo van a modelar. No se preocupen, ustedes van a utilizar el Excel para poder ver estas diferencias. Una vez más, umbral. Fíjense, esto es lo que le estaba hablando hace un momento. Detectar cambios del 0.5 en umbral, que sería el 50%, sería, vamos a poner de una vez aquí las líneas, sería o sea, nosotros alcanzaríamos una alta potencia muy fácilmente. Conforme vamos bajando en la cantidad, en el porcentaje de cambio que queremos ver, nosotros vamos a ir bajando la potencia. Por lo tanto, si queremos tener una potencia alta, tenemos que aumentar el número de sitios. Entonces, fíjense que si nosotros trabajamos, por ejemplo, con un 10%, 0.1, la potencia se nos baja inmediatamente a algo menor de 0.4. Y recuerden que la potencia que queremos es de 0.8. Si por el contrario trabajamos
con un cambio del 30%, o sea, de 0.3 de umbral, se nos sube inmediatamente por encima de 0.8 y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque finalmente nuestros números nos van a decir, ¿cambió o no cambió? Eso es lo que nos va a decir, ¿hubo o no cambio? Entonces, ¿de cuánto? Este es el porcentaje que estoy midiendo. El alfa igual. Recuerden que el alfa, y esto lo voy a hablar en un momento porque alguien lo preguntó, el alfa es esa probabilidad de cometer un error tipo 1, la significancia. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, que hubo un cambio cuando realmente no hubo un cambio, o sea, que nuestra población bajó cuando realmente no está bajando, o que yo me enfermé, o el médico me dijo que yo estoy enfermo cuando realmente yo no estoy enfermo, que fue el ejemplo que les di en las presentaciones. Cuando nosotros aumentamos ese error hacia la detección, nosotros también vamos a aumentar la potencia. Entonces, si tenemos un alfa de 0.05, nuestra potencia está levemente por debajo de 0.6. Si nosotros eso lo subimos a 0.1, tenemos algo por encima del 0.7. Si lo subimos a 0.2, estamos algo por encima de 0.8. Eso es importante de entender. Para nosotros el monitoreo de oso, nosotros fijamos siempre el alfa en 0.2, porque nosotros preferimos equivocarnos diciendo que hay un cambio cuando realmente no cambió, por lo tanto tenemos que hacer acciones de manejo, que no notar el cambio. No hacemos acciones de manejo y tenemos el riesgo de perder a nuestra población y perder el trabajo después porque nos votaron porque no hicimos nuestro trabajo. Entonces preferimos trabajar alfas de 0.2, que para aquellos que han trabajado en ciencias sociales es lo que utilizan todos aquellos sociales que trabajan fuertemente con estadística. Ellos fácilmente se casan con el 0.2. Es más, todos los que trabajan con sociología, pero también, se me olvidó el nombre de la otra rama, trabajan con 0.2. Cuando me acuerde les comento cuál es la otra rama. Esto es lo que, es más, yo debía haber invertido el orden, pero esto es la otra pregunta, que son errores tipo 1 y tipo 2, y esto está relacionado a lo que yo les dije hace un momento. El error tipo 1 es igual al alfa, que es la probabilidad de observar que algo cambió cuando no ha cambiado. ¿De acuerdo? Y el tipo 2 es, que nos lo describe el beta, es la probabilidad de observar que algo no ha cambiado cuando cambió. Y esto está relacionado directamente con la prueba de hipótesis que yo les dije. Nosotros cuando vamos a medir algo, nosotros nos hacemos una pregunta de investigación. En este caso, pues nuestro monitoreo, supongamos que nuestra población de oso andino está bien. Y yo quiero saber si hay... Ajá. Perdón, te interrumpo, una Sí. pregunta como con respecto al tema anterior. Sí. Leonardo Melosalva dice potencia, cuando la potencia es igual a 1, beta... No entiendo bien la pregunta, Leonardo. Cuando la potencia es igual a 1, ¿a qué corresponde beta? No, digo, si la potencia se calcula a partir de 1 menos beta, porque eso es otra probabilidad, ¿no? Claro, Ok. claro, todos esos son Ya. probabilidades y eso lo vamos a ver ahorita. Ahorita le voy a mostrar, o sea, allí justamente tenía esto. Pero beta, exacto, fíjate, el error tipo 1 es alfa, ¿de acuerdo? Que es decir que nosotros, o mejor dicho, detectar que hubo un cambio cuando realmente no hubo un cambio. En este caso, detectar que hubo decrecimiento cuando no hubo decrecimiento. En nuestro caso opuesto, el otro error es decir que sí, que no hubo decrecimiento cuando sí lo hubo. Y es el caso, imagínense un caso extremo. Yo tengo cáncer, ¿de acuerdo? O mejor dicho, yo creo, vamos a empezar correctamente. Yo creo que tengo cáncer y voy al médico. Yo realmente no tengo cáncer, pero el médico me dice, hermanito, usted tiene cáncer. ¿De acuerdo? Él me va a poner, o sea, él cometió un error tipo 1. Él dijo que yo sí estaba enfermo cuando yo realmente no estaba enfermo y me va a poner a tomar medicamentos, se me va a caer el pelo, voy a ser un poquito más feo de lo que soy normalmente, pero yo no me voy a morir. Mi problema es cuando se comete, y en conservación, y conservación incluye la conservación nuestra, mi problema es el beta, el error tipo 2. Cuando yo digo que
hubo, que no hubo un cambio cuando realmente sí hubo. En otras palabras, el médico me dijo, no, hermanito, usted no tiene nada, váyase para la casa. Con tremendo cáncer. Hizo metástasis y a los 3 meses están todos ustedes tomando café en mi casa. La parte buena es que tomaron café. Entonces, fíjense que aquí nuestro problema es el error tipo 2, el beta, porque nosotros no vamos a hacer lo que requeríamos hacer y eso es muy, muy preocupante. ¿Y cómo estamos de tiempo? No estamos todavía. Y la potencia es la probabilidad de no cometer el error tipo 2 o el beta. Entonces, la potencia es igual a 1 menos beta. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a detectar nosotros? ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a ver un Excel muy fácil de utilizar, donde ustedes van a meter los datos de muestreo, que vamos a utilizar incluso ejemplos reales de muestreo, y ustedes van a ver cómo se calcula la potencia. Dependiendo de los algoritmos matemáticos que estemos utilizando, ya sea que lo que nosotros estemos haciendo es un TD Student o estemos trabajando con Tistan o estemos trabajando con ocupación o estemos trabajando, dependiendo de la estadística que utilicemos, las ecuaciones para determinar la potencia van a ser diferentes. En nuestro caso, tenemos la vida hecha porque hay un Excel basado en un documento que publicó una investigadora española que vive en Australia de cómo calcular la potencia para la ocupación. Entonces nosotros podemos muy fácilmente calcular esto cambiando datos muy fáciles. Les van a preguntar cuántos sitios ustedes muestrearon, cuántos pretenden muestrear en el próximo muestreo. Bueno, eso lo vamos a ver en detalle. ¿Cuántas repeticiones hicieron? ¿Cuántas repeticiones pretenden hacer? ¿Cuál fue la ocupación que ustedes piensan tener? O bueno, si ya vamos al muestreo 2, ¿cuál fue la ocupación que ustedes tuvieron? ¿Cuál es la detectabilidad que ustedes tuvieron? Y con esa información, ¿cuál es el umbral de cambio que ustedes quieren detectar? ¿Cuál es el alfa que ustedes quieren tener? Con esa información vamos a modelar la potencia. No se preocupen que eso va a quedar, cuando hagamos los ejercicios prácticos, va a quedar más claro que el agua. ¿Se puede hacer monitoreo sin tener tanto rigor científico y qué tanto puede ser valedero por la ciencia al momento de identificar un resultado importante? Aquí sí yo me quiero expandir. Mire, señores, ustedes pueden hacer la investigación que ustedes deseen, ustedes pueden investigar lo que ustedes quieran, pero si ustedes van a hacer algo que se llama monitoreo, que ustedes llamen monitoreo, tiene que ser en realidad un monitoreo. O sea, ustedes tienen que realmente tener esa capacidad de detectar cambios. ¿Por qué? Porque si un parque nacional le dice a cualquier institución o me dice a mí, nosotros estamos haciendo el monitoreo de una población de lo que ustedes quieran, de oso andino en este caso, de pato de torrente, de jaguar, de lo que ustedes quieran, algo muy importante dentro de esto es que nosotros estamos confiando que ustedes están detectando cuando la población está mal. Y si no somos rigurosos y, por ejemplo, tenemos una alta probabilidad de cometer un error tipo 2, o sea, de no darnos cuenta cuando la población está bien, todos nosotros vamos a estar de lo más tranquilos pensando que esto es una maravilla cuando realmente deberíamos en este momento estar haciendo acciones de manejo. Entonces, ustedes pueden hacer la investigación que ustedes deseen sin rigor. Y me perdona por decir eso quienes sean estrictos en ciencia, pero si ustedes quieren, hagan la investigación de lo que ustedes quieran sin rigor. Pero si ustedes van a hacer monitoreo, tienen que hacerlo con rigor, obedeciendo esto, y les voy a explicar por qué. Supónganse ustedes, y los voy a fregar, que a ustedes los mordió una serpiente, y hay 2 serpientes en el sitio, una es una falsa coral, una es la verdadera coral, y yo les soy el médico y yo les dije, mire jefe, utilice, oye, yo por cierto aquí tengo en esta gráfica 2 cosas mezcladas, tómese este antídoto, mejor dicho, que le inyecten este antídoto si era la verdadera coral. Si es la falsa coral, ese antídoto lo va a matar. Si es la verdadera coral, este antídoto lo va a salvar. Y yo le digo, solamente póngaselo si el diente de la coral que usted tiene en las manos está por encima de 0.6 centímetros. Si está por debajo de 0.5 centímetros, ni se le ocurra ponerse
ese medicamento porque lo va a matar. Y resulta ser que yo soy tan gracioso que le doy la regla que está en la parte de abajo. ¿Ustedes son capaces de meterse ese medicamento? Ustedes lo pensarían. Ustedes no tienen la capacidad, ustedes no son precisos. Y ustedes tienen la posibilidad de, por una equivocación, por cometer un error tipo 1 o tipo 2, tomar una mala decisión que los puede conducir a la muerte. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso. Otro ejemplo, los niños. Fíjense que si yo les digo, o yo soy su médico, ojalá y no les toque eso, pero si yo fuese su médico y yo les digo, suministre el medicamento cuando el bebé tenga una fiebre mayor a 38.8. Si ustedes utilizan un termómetro digital o un termómetro de los antiguos, o sea, de los de mercurio, yo sé que todos aquellos que son bastante viejos como yo y recordaron los viejos termómetros de mercurio acaban de llorar. Pero bueno, si ustedes utilizan uno de estos, a ustedes pueden medir ese cambio en la temperatura, pero con la mano jamás lo pueden hacer. Otro ejemplo, si yo les doy a ustedes un termómetro que está dañado, ustedes no lo pueden medir. Entonces, ¿cuándo suministran el medicamento? No lo saben. Entonces, ese es un grave problema que nosotros tenemos que evitar a toda costa. O sea, vuelvo y repito, si ustedes van a diseñar un monitoreo, si ustedes van a trabajar en algo que llamen ustedes monitoreo, tiene que ser realmente un monitoreo. Para lo demás no se preocupen. Es más, muchos que me están escuchando me van a odiar por eso que estoy diciendo. Pero para lo demás no se preocupen. Pero cuando digan monitoreo, que sea realmente monitoreo. Una vez más, nuestro grave problema es que si nosotros no somos rigurosos, lo que vamos a tener es una imprecisión, una gran imprecisión, o sea, no vamos a ser precisos. O sea que nosotros no vamos a saber si nuestra población está creciendo, permanece constante o está disminuyendo. Y como consecuencia no sabemos cuándo ejecutar acciones de manejo. Entonces, si es así, fíjense, si es así, yo prefiero incluso, en vez de trabajar basado en el monitoreo propiamente del Estado, que ustedes trabajen con un seguimiento de las intervenciones, etcétera, etcétera. Incluso que trabajen con las formas más básicas de las presiones. Pero nunca que digan que están monitoreando una especie cuando realmente no tienen la capacidad de detectar cambios. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, Irene, porque esto sí es un punto vital. Esto es súper importante que lo entiendan. O sea, el hecho de que ustedes vayan al médico y el médico tenga poca precisión en sus instrumentos y no les pueda decir en realidad si ustedes están enfermos o ustedes no están enfermos, puede concluir en su muerte. Pues hasta ahora hay un comentario de Leonardo, dice cuando un valor P es menor o igual al nivel de significancia se rechaza la hipótesis nula. Entonces a menor alfa, mayor nivel de confianza. Pero más allá preguntas sobre lo que estás hablando. Ajá. Lo que pasa claro, lo que pasa es que el P, a ver, todos esos ensayos que nosotros incluso hicimos en la universidad, que lo digo abiertamente, lamentablemente en los temas de conservación, nosotros tenemos un déficit cuando vemos estadística, porque nosotros lo que básicamente estamos viendo son pruebas basadas en intentar minimizar el error tipo 1. O sea, yo lo que quiero saber es si yo te suministro, si yo le pongo un herbicida a unas plantas, yo quiero saber si ese herbicida funcionó o no funcionó. Ese es el tipo de pruebas que nosotros medimos cuando estamos en la universidad y estamos utilizando el P y la significancia. Pues, o sea, nosotros estamos pendientes del error tipo 1. Nosotros estamos poco pendientes del error tipo 2. Es más, muchos de nosotros, me incluyo, cuando hicimos nuestra biología general, no vimos que era un concepto de potencia, ni siquiera sabíamos que existía la potencia, hasta que, y les voy a mostrar, pasaron el tiempo y mucha gente empezó a publicar este tipo de artículos. Fíjense, para que ustedes tengan idea, ya en el 2006, por ejemplo, salían papers como este, que dicen, el título de este es ¿por qué la mayoría de los monitoreos para la conservación son, pero no necesitan ser una pérdida de tiempo?
Esto es 2006, yo le puse arriba 2005, es que tengo un descuadre ahí, tengo poca precisión en el año. Fíjense que esto es súper importante. Si ustedes se van a ese tipo de literatura, lo que ustedes van a leer es esto. O sea, ellos le van a decir, señores, ustedes tienen que tener cuidado con su monitoreo porque si no vamos a estar perdiendo las especies. Y este artículo es un artículo que analizó monitoreos a lo largo del mundo. Incluso, y no es por hacer cuña, pero sí fue un cambio muy importante. Por eso es que metodologías como las de ocupación hoy en día son tan importantes, porque nos dan una mucho mayor potencia y nos permiten realmente hacer monitoreo. Y no solamente para osos, estamos hablando, nosotros tomamos la metodología para osos, o sea, la modificamos para utilizarla en oso, pero esto se ha utilizado principalmente, o sea, se ha utilizado muchísimo en aves, se ha utilizado en otros carnívoros, se ha utilizado en reptiles, en anfibios, se ha utilizado con plantas. Y eso es bien interesante. Y eso me recuerda una pregunta, no, es más, le respondo dentro de un momento. Mario, si estás por ahí, pon ahí tu pregunta sobre las unidades de análisis, porque es importante nombrárselo sobre todo con otras especies. Otro artículo de los que salió, fíjense, esto es un título irónico, contando los libros mientras la biblioteca se quema. ¿Por qué los programas de monitoreo para la conservación necesitan un plan de acción? Este fue publicado en el 2013. Esto es otro de los artículos que nos dicen, señores, nosotros estamos llamando monitoreo a cosas que no son monitoreo y por eso es que estamos perdiendo especies, por eso es que estamos perdiendo ecosistemas, porque no somos rigurosos al hacer monitoreo. Y esto, una vez más, esto es una revisión de los programas de monitoreo a nivel mundial. Y nos están diciendo básicamente, fíjense en el título, nosotros estamos contando libros mientras la biblioteca se nos está quemando. En otras palabras, recordando el artículo que acabamos de ver, estamos perdiendo el tiempo porque no somos rigurosos. Entonces, vital que seamos rigurosos, vital que lo que nosotros llamamos monitoreo sea efectivamente monitoreo. Robert, te interrumpo para la pregunta de Mario. Ajá. Dice, creo que para encontrar esto es un comentario. Creo que para encontrar esto se debe conocer una línea base y el tiempo de monitoreo da la certeza como la medición del esfuerzo, de muestreo. Tiene comentario de Mario. Esa no era la pregunta que yo te decía, pero era la otra, pero no importa. Pero esa, o sea, eso está bien, eso está relacionado con esto que dijimos antes. Ya va, déjenme regresar. Nosotros vamos a comparar incluso contra nuestra línea base. Porque fíjense, entre el T0 y el T1 no hubo cambios. Entre el T1 y el T2 tampoco hubo cambios. Y resulta ser que realmente mi población sí está disminuyendo. Si yo comparo entre el T0 y el T2, realmente mi población está disminuyendo, está cambiando. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Pero una pregunta que me hizo Mario por WhatsApp fue ¿a qué nosotros podemos llamar unidades de muestreo o sitios? Y en este caso nosotros estamos llamando unidades de muestreo a los cuadrantes, pero puede ser más que los cuadrantes. Por ejemplo, hay trabajos con ranas donde trabajan a escala poblacional o incluso análisis metapoblacionales, donde se utilizan las lagunas donde están las ranas como unidades de análisis. ¿De acuerdo? Entonces ya no es el cuadrante de 16 kilómetros cuadrados, sino la lagunita donde estaban esas ranas. Pueden ser puntos de conteo si estamos trabajando con aves. Pueden ser, no sé, hay diferentes mecanismos para probar esto. En las cámaras trampa, muchas veces, en muchos papers no se habla de una unidad como un cuadrante alrededor, sino el área que puede captar la cámara, basado en un movimiento homogéneo. Entonces, hay diferentes tipos de unidades de muestreo dependiendo de lo que nosotros queramos responder. Voy con la siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos queda media hora, ¿verdad? Las 12. Nos queda un poquito más de media hora. ¿Cuáles son las diferencias entre probabilidad de ocupación y probabilidad de detección? Chévere. La probabilidad de ocupación es la probabilidad de que la especie esté en el sitio. O sea, mi probabilidad de ocupación es mi probabilidad de que el oso esté dentro de ese cuadrante de 16 kilómetros cuadrados, o en este caso de 1 kilómetro cuadrado, dependiendo de lo que estemos midiendo,
que esté realmente, fíjense, ocupación, probabilidad de presencia. La detectabilidad es algo diferente. La probabilidad de detección es la probabilidad de que la especie sea detectada en un cuadrante que está ocupado por la especie. O sea, yo tengo un cuadrante ya con el oso andino y mi probabilidad de detección es qué tan probable es si yo voy a ese sitio, yo detecte la presencia de la especie de mi oso andino con el método que yo estoy utilizando. Diferentes métodos tienen diferente detección, diferente probabilidad de detección. Pero fíjense que es muy diferente abrir de probabilidad de ocupación. Esto es, ¿está o no está? Y detección es, ¿lo vi o no lo vi? Y es totalmente diferente y tenemos que estar de acuerdo con eso. Eso lo vamos a ver en detalle cuando empecemos a correr los modelos y ustedes vean que hay unas variables que afectan la detección. Por ejemplo, ¿qué afecta la detección? Si estaba nublado o no estaba nublado. Por ejemplo, para algunas especies. Si ustedes están haciendo avistamiento de aves, muy seguramente la lluvia y la nubosidad van a hacer que ustedes no vean a una especie. Pero la especie estaba ahí. Ese pajarito vive en ese sitio, pero ustedes no lo vieron. Si ustedes están buscando excremento, muy posiblemente la altura del pasto va a afectar la detectabilidad. ¿De acuerdo? Pero la especie estaba ahí. Si el pasto estaba alto y ustedes no vieron el excremento, o si el pasto estaba bajito y ustedes sí lo vieron, de igual manera la especie está en el sitio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ocupación es probabilidad de presencia, está o no está. Detección es probabilidad de detectarlo, lo vi o no lo vi. En la matriz del historial de detección, cada fila es un sendero dentro de la celda o corresponde a una celda, unidad de muestreo o plot. Yo aquí le voy a dar una breve explicación de esto, pero realmente esto ustedes lo van a entender de manera correcta cuando hagamos los ejemplos, cuando estemos pasando nuestras bases de datos. Nosotros tenemos una semana que nos vamos a dedicar a trabajar con las variables, como les decía hace un momento. Entonces, resulta ser que en nuestro historial de detección tenemos unos y ceros, lo vimos en el ejemplo. Eso corresponde, en el caso del oso andino, a nuestros transectos. ¿De acuerdo? Entonces, un transecto donde vimos señales de oso es 1. Un transecto donde no lo vimos es 0. Si estamos trabajando con cámaras trampa, ya no es el transecto, ya es el periodo de tiempo que hayamos definido como una... Ah, perdón, esta es la celda. Ya me va... Yo me confundí de respuesta. Perdónenme, borren el disco. Acabo de decirles una mentira y es que estoy pensando en varias cosas al tiempo. Me preguntaron por la unidad de muestreo. Ah, no, sí, pero es que yo estoy leyendo sitio y unidad de muestreo. ¿Por qué yo me acabo de confundir dándole la respuesta? Bueno, no importa. Si es la unidad de muestreo y no la de análisis, si estaba bien, era el transecto. Estamos hablando del transecto. La unidad de muestreo en la cámara trampa es ese tiempo que yo digo que es una repetición. Por ejemplo, yo dejé la cámara 45 días. Cada 15 días va a ser una unidad de muestreo, va a ser una repetición. Entonces yo tengo 3 campos nada más, porque son 15 días más 15 días más 15 días. O yo separo mis datos cada día. Entonces tengo 45 unidades de muestreo en este caso. A veces, no en ocupación, pero hay algunos diseños donde nosotros evaluamos una única vez y nuestra unidad de muestreo es del mismo tamaño o es exactamente la misma de nuestra unidad de análisis. En este caso no es así. Nuestra unidad de muestreo y nuestra unidad de análisis son diferentes. En este caso son los transectos la unidad de muestreo. En el caso de las unidades de análisis o sitios son los cuadrantes. Si estamos haciendo un análisis a 16 kilómetros cuadrados, el cuadrante de 16 kilómetros cuadrados. Si estamos haciendo un análisis a 1 kilómetro cuadrado, son los transectos. Yo acabo de perderme. Yo estoy como cansado y me acabo de perder en la explicación. Vuelvo y repito. En 1 kilómetro cuadrado son 3 transectos de 600 metros. En la de 16 kilómetros cuadrados son los transectos, que igual serían 12 de 600 metros. Irene, me volví un 8. ¿Lo expliqué bien? Ahora no sé qué expliqué. O Mauricio o Luisa, que están ahí, ¿lo expliqué bien o me enredé? Porque yo ya no sé qué dije. Robert, no, la pregunta era en torno
a la matriz de historial de detección, porque Ajá. tiene, por ejemplo, el historial de detección H1, H2, H3, hace referencia a esa unidad de 16 kilómetros cuadrados, o a la unidad de 1 kilómetro cuadrado, o al cuadrante. No Déjame, importa la técnica, esa era la pregunta. ajá, pero tú ¿Te hablas, acuerdas? Mira la matriz de detección ajá, en el historial de detección de la exposición 2, ya y va. ahí vas a tener, pues, que tenés un tiempo H1, H2, y luego ya muestras las covariables de sitio. Y en las covariables de sitio parece que fueran los senderos, pero en la primera parece que fuera la unidad, o sea, el plot grande, el de 16 kilómetros cuadrados. Es la pregunta porque, claro, cuando uno empiece a Ya va, migrar información a las matrices, vámonos eso a la tiene que estar claro. gráfica Sí. para, Gracias. para poder entender la pregunta, porque ya va, ocupación. ¿Dónde lo tengo? Ah, no me lo está mostrando acá. Dame un segundo para poder ver dónde está. Tú dices que en la de ocupación, ¿verdad? Vámonos a la de ocupación del oso. Es que tengo muy mala señal, pero sí, es en el historial de detección Claro, de pero la especie. quiero entenderte a qué te refieres con esto. Ya va. Monitoreo modelos de... Cada fila a qué hace referencia. Por ejemplo, la fila 1 dice H1, después dice CU, y después, bueno, ya Ah, se claro, sabe que T1, T2 son los ya te tiempos. entendí. Perfecto. Gracias. ¿Ustedes siguen Ok. viendo mi pantalla? ¿O yo corté No, la vista? Robert. No, Ya la se perdí. salió. Ya va, déjenme mostrarle nuevamente mi pantalla. Ya sé qué fue lo que hice. Lo que hice fue salirme de la presentación. No, sí, tranquilo, tome el tiempo. No, que el tiempo es lo que no tenemos, digo. Ah, bueno, entonces nos jodimos. Ya va, ¿dónde estaba? Bueno, cualquier cosa le echamos la culpa a Ignacio de la pérdida. No, mentira, mi pana. Ajá. Cada una. Claro, pues. Fíjate, vamos a verlo con este grafiquito. ¿Están viendo la figura? Sí, yo la veo. Sí, lo está viendo. Gracias. El historial de detección, fíjate, si nosotros vemos, vamos a hablar de filas y de columnas. ¿De acuerdo? Lo que representa cada columna es, en nuestro caso, cada uno de los transectos. Y lo que representa cada una de las filas es, en nuestro caso, nuestra unidad de muestreo, que si estamos haciendo análisis a 1 kilómetro cuadrado, es cada uno de esos cuadrantes de 1 kilómetro cuadrado. Ahora bien, si estamos haciendo el análisis a 16 kilómetros cuadrados, lo que vamos a tener son 12 columnas y cada una de esas filas va a ser un cuadrante de 16 kilómetros cuadrados. ¿Queda claro así, Ignacio? Sí, o sea, uno es variable de uso y otro ya viene siendo variable de ocupación. Claro, pero eso es hablando O sea, de los cuadrantes de diferente tamaño. Pero lo importante es que las filas es tu las unidad. filas, o sea, las filas se adaptan a cualquier. Ajá, las filas es tu unidad de análisis. Es tu unidad de análisis. En este caso, supongamos que estamos haciendo el análisis de ocupación para ver los factores que afectan al oso. Es 1 kilómetro cuadrado. Si estamos haciendo el análisis para determinar el monitoreo de la especie como tal, es 16 kilómetros cuadrados. Y por supuesto cambian el número de columnas porque uno tiene más muestreos que el otro. El de 16 kilómetros cuadrados. O sea, H1, H2, H3 sería o el cuadrante de 1 kilómetro cuadrado o de 16. Claro, entonces H1 sería el cuadrante 1 de 1 kilómetro cuadrado, H2 sería el cuadrante 2 de 1 kilómetro cuadrado, H3 sería el cuadrante 3 de 1 kilómetro cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, pero eso depende del ID, de la identificación que le demos. Ni siquiera tiene que llamarle así. El historial, eso refiere realmente al historial de detección, que es lo que conseguiste en cada uno de esos transectos. ¿De acuerdo? Chéverísimo. En la matriz de variables de sitio, las siglas CSC, ¿qué significa? Nada, eso es una identificación nuestra. Eso lo van a ver ustedes durante el muestreo. Pero fíjense que algo muy importante dentro del monitoreo, y eso lo vamos
a hablar también en las semanas siguientes, es que nosotros cuando guardamos la información, esa información es sagrada. Yo siempre le digo en broma, y se lo puede preguntar a los muchachos que salen conmigo, que está bien, pierdan un compañero en el campo, pero no pierdan los datos. Todo ese esfuerzo que ustedes guardaron. Entonces, ojo, es una broma, no me van después a querer votar en el campo. Pero fíjense que la información es súper valiosa y cuando hacemos monitoreo, que estamos viendo a lo largo del tiempo los cambios, si nosotros no guardamos la información, finalmente lo que vamos a hacer es perder nuestro monitoreo, porque no guardamos toda la información. Entonces, cuando nosotros guardamos la información, todo tiene una codificación. Para quienes ya han hecho con nosotros monitoreo, recordarán que nosotros guardamos toda la información diciendo cuál es el cuadrante y el subcuadrante donde obtuvimos esa información. Entonces, por ejemplo, podemos tener algo que diga, no sé, supónganse que vamos a guardar un track. Podemos tener un track que se llame track 01, 02, 04. Ese track 01, 02, 04 es del cuadrante 1, del subcuadrante 2, el transecto 4. Por cierto, no hay 4 transectos, hay 3, pero para darle emoción, para no decir 1, 2, 3. Lo cierto es que toda la información cuando lo guardamos, y eso lo van a practicar ustedes, tiene un código, una codificación, y esa codificación se basa en el número del cuadrante y del subcuadrante, porque nosotros nunca queremos perder información, y así se guardan las fotografías, así se guardan las libretas de campo, porque nosotros tomamos fotografías de las libretas de campo. Ahorita se está implementando en parques nacionales otro sistema de guardar la información, pero igual tiene que tener un ID de identificación de lo que es, de dónde estaba esa gran unidad de análisis, dónde estaba lo pequeño, para que el día que ustedes regresen a los datos, si ustedes ya hicieron el trabajo, ustedes leen 070301. Ustedes van a saber que eso es el cuadrante 7, su cuadrante 3, el transecto 1. Y no tienen problema, porque siempre van a tener la misma codificación. A eso refiere el CSC, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la distancia que debe haber entre un sitio de muestreo y otro? Esto es interesante, esto es importante. Fíjense que cuando ustedes fijen sus muestreos, esto lo vamos a desarrollar mucho más en el diseño, pero cuando ustedes fijan sus transectos para muestreo, es muy importante que ustedes tengan una separación con los otros transectos de al menos 100 metros. ¿Y cuál es la base conceptual de esta? Que una señal de la especie no sea tomada como señales diferentes dentro de dos transectos diferentes. En eso es lo que se basa. Entonces tienen que cuidarse de esas señales. Nosotros tenemos otras precauciones, como por ejemplo, intentamos que el transecto, si dos transectos no estén sobre la misma cresta, o sea, no deberían estar sobre exactamente la misma cresta. Tenemos consideraciones además que vamos a ver cuando nosotros hablemos del diseño, pero esa distancia debería ser de 100 metros, que por cierto cuando tipié quedó ahí como 10, número 10avo, pero no, es 100 metros, ¿de acuerdo? 100 metros de distancia. ¿Cuál considera que podría ser la mejor escala para realizar el análisis de ocupación de grandes felinos? Esto es algo de lo cual nosotros hemos cortado tanta tela. Nosotros hemos tenido reuniones para hablar de esto, de monitoreo de felinos. Y nosotros lo que hemos llegado a la conclusión, trabajando con personas que trabajan con jaguares, con pumas, por ejemplo, tuvimos reuniones justamente con el grupo que trabaja con jaguares en WCS, y lo que llegamos como conclusión es que no se puede trabajar con unidades de análisis con el tamaño del área de acción de los gatos. Porque un jaguar, un puma, tienen áreas de acción muy, muy grandes en diferentes sitios. Entonces, básicamente, lo que se acordó en ese momento fue muestrear unidades de análisis de 1 kilómetro cuadrado, basados en que lo que vamos a observar son las presiones que están afectando a la especie, y vamos a saber qué es lo que está afectando que la especie esté presente en un sitio, y vamos a tomar decisiones de manejo sobre esas presiones basado en la información de ocupación. Pero es mucho más difícil
monitorear para grandes felinos, monitorear directamente la población por ese tamaño de unidad de muestreo. Se monitorea el uso y más que todo se determinan cuáles son las acciones de manejo para evitar o disminuir o controlar esas presiones que afectan a la especie. Olvídense lamentablemente con esta metodología de analizar a escala de área de acción. Hay áreas de acciones de pumas, por ejemplo, de 100 kilómetros cuadrados. Es una locura. De jaguares no recuerdo en este momento el dato, seguramente Mauricio lo tiene en mente, pero ¿cuánto es, Mauricio? 150 kilómetros cuadrados fácilmente puede tener un jaguar. Yo no recuerdo el dato. Dependiendo, sí, Robert, pues, precisamente que te quería complementar ahí un poquito, o sea, en gatos sobre todo los análisis de ocupación se hacen a escalas de 1 por 1. Es precisamente porque tú lo que necesitas buscar a nivel de rigurosidad estadística para que los modelos sean reales y hablen sobre la ecología y lo que está sucediendo a nivel de sitio, es de 1 kilómetro de la independencia de cada una de las muestras, lo que tú nos acabas de comentar del tema de los 100 metros entre los transectos. En gatos, como los gatos son mucho más, tienen rangos de hogar que van, o sea, en el Brasil los rangos de hogar de los jaguares más grandes son de 150 kilómetros. Y en Colombia lo que se sabe, lo poquito que se sabe de jaguares es entre 80 y 100. Entonces, o sea, para que tú hagas una cuadrícula de 80 kilómetros cuadrados, o sea, pones un transecto dentro de un área protegida y ya quedaste. Eso es chingaza, 80 kilómetros cuadrados. Más o menos. Entonces, precisamente por eso, pues en el caso de los gatos son muchísimo más territoriales que los osos. La territorialidad en oso andino no es tan marcada como en un gato, entonces tú sí puedes decir lo que pasa de 1 kilómetro a otro, y pues el tema de captura-recaptura es mucho más fácil por el tema de que los gatos se pueden fotografiar, las manchas, etcétera, etcétera. Entonces, y como tú lo has venido hablando en las presentaciones, pues en osos es mucho más complejo poder hacer este tipo de aproximaciones. Claro, claro. Y algo importante, muy importante dentro de eso, por ejemplo, es que hay aproximaciones nuevas, eso sí, son costosas por el uso fuerte de cámaras trampa, que nos permiten monitorear poblaciones, o mejor dicho, generar modelos que nos podrían permitir monitorear poblaciones como esta, como la captura-recaptura espacial, que son modelos con principios similares a los de ocupación en el sentido de que básicamente lo que se está haciendo es modelando cuál es la presencia ya no de la especie, sino de individuos, basado inclusive en las características, en los factores que afectan la presencia de esos individuos. Pero bueno, eso es harina de otro costal y eso es otro taller diferente. Entonces, con gatos grandes, gatos pequeños incluso, o sea, 1 kilómetro cuadrado. Bueno, con gatos pequeños podría trabajarse a otra escala, pero con gatos grandes, 1 kilómetro cuadrado. No hay nada que hacer allí. O sea, vamos a entender cuáles son los factores que están afectando a la especie y vamos a manejar esos factores que están afectando a la especie. ¿Qué tipo de indicadores? Déjenme ver la hora porque... Perfecto. ¿Qué tipo de indicadores o estimadores se pueden tener en cuenta para evaluar en un trabajo de monitoreo una presión como la ganadería intensiva? Nosotros hemos intentado varias cosas con ganadería intensiva y con ganadería extensiva. Para nosotros, yo contesté realmente para las dos, pero déjenme contarles. Para ganadería extensiva, que es lo más fácil de contestar, es más fácil trabajar con presencia-ausencia. Es mucho más fácil trabajar con presencia-ausencia. Es más, los modelos utilizando presencia-ausencia nos han dado muy bien. O sea, hemos tenido muy buenas respuestas con bajos errores de la estimación basado en presencia-ausencia de la ganadería extensiva. Con ganadería intensiva puede hacerse de diferentes maneras, pero hay maneras más fáciles que otras. Puede trabajarse con también presencia-ausencia, puede trabajarse con densidad, puede trabajarse preguntando directamente, o sea, con el N, con el número de animales que hay en el área, pero tenemos que tener cuidado con eso. Yo preferiría trabajar con la densidad, pero una vez más, recuerden que en este caso nuestra ganadería intensiva
quizás uno de los mayores efectos que tiene nuestra ganadería intensiva va a ser el efecto de ganado acompañado de esa pérdida de hábitat. Porque cuando tenemos ganadería intensiva, ahí sí se deforesta todo. O sea, nosotros no tenemos ganadería intensiva en áreas naturales. O sea, cuando ya pasa a ser intensivo, eso deja de ser un área natural. Ahí hay cercas, hay rotación de animales dentro de potreros, y potreros pequeños, porque los animales tienen que estar en propiamente lo que uno llama ganadería intensiva. Los animales deberían estar pastando dentro de su potrero aproximadamente de 2 a 3 días para cambiarlo al nuevo pequeño potrero. Son potreros relativamente pequeños. Estoy hablando, por supuesto, de la ganadería en montaña, ¿no? De la ganadería en zonas bajas, porque ellos llaman ganadería intensiva a grandes extensiones donde movilizan igual ganado, pero dada la cantidad de ganado que tienen, no son cuadritos pequeños como los que les estoy contando, no son encierros pequeños. Entonces, esto también está acompañado de la pérdida de hábitat. Entonces, puedes tener ahí un problema con la medición. Yo en lo particular todo lo mediría en ese caso como presencia, ausencia de ganado, teniendo cuidado que la ganadería extensiva ya me está reflejando una pérdida de hábitat. En cuanto a cuadrantes de oso con respecto a su ausencia, presencia, subdividir el cuadrante en 4x4 en 16 cuadrantes de 1 kilómetro, luego hacer 3 transectos de 600 metros en 4 subcuadrantes me parece preocupante por el esfuerzo, el daño, haciendo 3 veces más los recorridos a como se lo hacía antes. ¿Será posible unificar criterios? No estoy muy seguro de la pregunta. A ver, nosotros desde que iniciamos el uso de los modelos de ocupación, nosotros empezamos utilizando 3 transectos perdón, 4 transectos, ni siquiera fueron 3, pensándolo bien. El primer muestreo hicimos 3, después empezamos a trabajar con 4 transectos de 1800 metros, que después dividimos, los 1800 metros los dividimos en 600 metros, y esto lo hicimos así porque nosotros hicimos una prueba, un análisis estadístico para determinar si un oso andino estaba en un sitio, cuál era el largo del transecto para tener un 80% de probabilidades de detectar al oso en ese transecto. De ahí vienen ese 1800 metros que después lo picamos en 3 de 600 metros. Esto lo hicimos mediante una modelación, algo que se llama unos modelos de Poisson. Resulta ser que esto siempre lo hemos hecho así. Entonces, realmente no hay un antes versus un después en este cambio. Lo que sí se cambió fue que en vez de hacer continuos los de 1800 metros, se separaron en 3 de 600 metros. Pero no ha habido, no sé si la persona que hizo esta pregunta está allí para que me explique en más detalle porque no la entendí muy bien. Pero el esfuerzo siempre ha sido el mismo. Ahora bien, si lo que me están hablando es que el esfuerzo es es un gran esfuerzo para trabajar, efectivamente, cualquier monitoreo es un esfuerzo importante. Sin embargo, algo que ha dado muy buen resultado es las alianzas. Las alianzas entre organizaciones, algunas pueden hacer más cuadrantes, otros pueden hacer menos cuadrantes. Por ejemplo, el gran ejemplo, si yo quiero ver entre diferentes organizaciones trabajando cada quien sus cuadrantes, es en la cordillera en la cordillera oriental, entre Tatamá, Farellones, Tamá, Cocuy, Pisba, Chingaza, Sumapaz, Picacho. ¿Sí? Ajá. No, te estaba complementando, perdón. Ajá, gracias, mi niña. Entonces, en esta área se levantó información, si mal no recuerdo, en 6 parques nacionales y en 6 corporaciones autónomas regionales. Hubo entidades que levantaron, por ejemplo, nada más 10 cuadrantes. Pero cuando se sumaron todos los cuadrantes, se sobrepasaron los 140 cuadrantes de 16 kilómetros cuadrados. O sea, una belleza. Ahí tenemos la potencia de hacer lo que queramos y de meter las variables que quisiéramos, y hubo una evaluación muy interesante al respecto con los modelos de ocupación. Entonces, si el esfuerzo es mucho, lo interesante es intentar buscar caer o trabajar en estas alianzas. Y recuerden que justamente la estrategia de conservación de oso andino de Parques Nacionales Naturales de Colombia se basa en esto, en poder generar estas alianzas que nos permitan finalmente hacer estos monitoreos, no solamente dentro de una simple área, sino a escala de paisaje. Y esa es la importancia de tener alianzas como
Conservamos la Vida, como la Alianza de la Cordillera Occidental. Conservamos la Vida está trabajando en la Cordillera Occidental y la Cordillera Central. Esta alianza trabaja en la Cordillera Oriental. Perdóneme si se me escapa, si me equivoco un oriental por un occidental siempre, pero es cuestión de costumbres. Entonces esto es muy importante, trabajar en este tipo de alianzas, no solamente para el monitoreo. Recuerden que el monitoreo es tan solo nuestra herramienta para detectar que algo está mal. Pero nosotros no hacemos monitoreo nunca por hacer monitoreo. Recordemos el concepto de parques nacionales nos dice que nosotros hacemos monitoreo para guiar las medidas de manejo, para guiar todas esas acciones que nosotros vamos a realizar si nosotros detectamos un cambio en las presiones o en el estado de la especie, para que finalmente mantengamos a esa especie a largo plazo. A nosotros no nos sirven las otras definiciones de monitoreo donde se hace, por ejemplo, hay un paper que separa los monitoreos en 3 tipos de monitoreo. Monitoreo por manejo, como lo hacemos acá, como lo estamos pensando acá. Monitoreo por conocimiento, que es el monitoreo que, por ejemplo, muchas veces se hace para nada más saber cómo funciona un sistema, pero nunca es pensado una respuesta de manejo. Eso no es acá nuestra intención con este tipo de monitoreo. Nosotros sí queremos hacer manejo si hay un cambio. Incluso, más triste aún, hay uno de los monitoreos que es monitoreo por obligación, y se llama así, monitoreo por obligación, que es el monitoreo que hace la gente porque la institución les pide hacerlo. Eso es lo que nosotros no queremos hacer jamás. O sea, nosotros tenemos que entender que el monitoreo lo hacemos porque es una herramienta, es la herramienta que nos permite guiar nuestras acciones de manejo. Por eso es nuestro monitoreo. ¿Cuánto? Robert, Ajá. habían una pregunta de Angélica Díaz Pulido respecto al tema que estabas hablando antes. Ajá. En el caso en que se pensara en evaluar varias especies usando el mismo diseño de muestreo, por ejemplo, cunículos y felinos, se mantendría la opción de 1 kilómetro cuadrado en cada tema. Ajá. Eso depende. ¿Me escuchas? Sí, eso depende de la especie. Eso depende bueno, esta diapo la puedo dejar. Eso depende de la especie, las especies que queramos medir. Tenemos que tener cuidado con 2 cosas, y eso yo creo que lo nombro por acá porque eso me lo preguntaron en algún momento. No recuerdo dónde me lo preguntaron, o si no fue acá. Tú tienes que estar pendiente de la historia natural de las especies que quieres monitorear y de las características. ¿Por qué? Porque tu factor de detección tiene que estar de acuerdo, o mejor dicho, tu elemento de detección, tu herramienta de detección tiene que estar de acuerdo para las especies. Si ustedes recuerdan las presentaciones, por ejemplo, hay algunos venados que para ellos es mucho mejor utilizar cámaras trampa que utilizar transectos. Dantas, a veces es mejor utilizar, o mejor dicho, las dantas de tierras bajas y mejor con transectos que con cámaras trampa. Entonces todo depende de nuestras especies. En nuestro caso puntual, el tamaño del área de acción también va a ser fijado por esas especies. Por ejemplo, en Perú trabajamos con el monitoreo de especies de uso sinergético, o sea, para cacería, para diferentes actividades, y habían incluso ratas o ratones, o como los queramos llamar, que ellos cazan y comen, que tienen áreas de acción pequeñas. Entonces nosotros lo que recomendamos finalmente es que teníamos cuadrantes de 250 monitoreados con cámaras trampa dentro de cuadrantes de 1 kilómetro cuadrado donde se hacían transectos, y también había otras cámaras trampas más. Entonces había una mezcla de métodos y de tamaños de celdas que nos permitía sacar información sobre diferentes especies. Por ejemplo, si tú vas a monitorear venado, danta, oso, tú puedes trabajar con 1 kilómetro cuadrado sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Una vez más, historia natural de las especies. ¿Cuánto tiempo es lo más recomendable dejar instaladas las cámaras para determinar la ocupación del oso en un cuadrante? Según los análisis que nosotros hicimos en el 2012, tenían que ser de 45 días para arriba, lo ideal. O
sea, se podía trabajar quizás con 30, pero ya ahí empezaba a cojear una pata. Entonces, lo ideal para nosotros era de 45 días hacia adelante. Se pueden utilizar multimétodos, cámaras, transectos en una misma unidad de muestreo. De ser posible, si tenemos 30 cuadrantes y solo 10 cámaras trampas, ¿cómo la distribuiríamos para tener historial de detección similar para todos los cuadrantes? Fíjate, esto es una pregunta interesante porque me mezcla dos cosas que son complejas. En primer lugar, cuando tú haces un multimétodo, todas las unidades de análisis deberían tener los dos métodos que tú utilizaste. Todas deberían tener tanto transectos como cámaras trampas en este caso, porque si no, estadísticamente el modelo empieza a cojear. O sea, estadísticamente tiene problemas en el desarrollo de la matemática tras él. Es más, hay que tener cuidado porque incluso si utilizan 3 transectos y utilizan una sola cámara trampa, hay unos ciertos problemitas matemáticos que hay que afrontar, hay que saber cómo correr los modelos, porque realmente cada unidad de muestreo debería tener su par. Entonces, un transecto tiene su cámara trampa. Debería ser lo óptimo si nosotros nos fijamos en los papers cuando se generaron estas metodologías. Hay maneras de buscarle la vuelta. Sin embargo, con 10 cámaras trampas, la única manera, o sea, con 10 cámaras trampas y tú tienes 30 cuadrantes, tú tenías que rotar, pero ahí empiezas a violar un sistema cerrado, porque si dejas 10 cámaras trampas, las rotas por los 30 cuadrantes, estarías muestreando nada más, finalmente estarías muestreando nada más los 30 cuadrantes y el área que abarca esa cámara. Yo, si tienen nada más 10 cámaras trampa, yo que les recomiendo, algo que hablamos, esto lo hablamos en el 2013, 2014 con parques y con las territoriales, empiecen a trabajar en equipo entre las áreas. Un área tiene 10 cámaras, la otra tiene 15, la otra tiene 5, la otra tiene 40. Ojo, estoy dando números al azar, ustedes saben, o supóngase que cada quien tiene 10. Bueno, un año hace uno el monitoreo, el otro año lo hace el 2, el otro año lo hace el 3, el otro año lo hacen el 4 y después las cámaras regresan al sitio o incluso lo pican más, lo dan más distanciado. Y trabajan con las cámaras de varias áreas para que tengan un N suficiente para muestrear. Porque realmente 10 cámaras para cualquier tipo de diseño en el cual yo piense es muy poco. En ese caso, si lo que van a monitorear es oso andino, yo les digo una vez, no, váyanse a transecto, ni lo piensen. Y si se van con otras especies con las cuales requieren utilizar cámaras trampa, realmente los diseños van a ser pobres para poder hacer lo que nosotros estamos llamando monitoreo. Entonces yo les recomiendo eso, en intercambio entre cámaras trampas, porque 10 cámaras trampas es muy poco. Las alianzas para trabajar en las diferentes áreas, y una vez más nos vemos eso, la importancia de tener esas alianzas entre diferentes organizaciones para poder trabajar. Robert, perdón, te interrumpo, son las 12:33. Perdón, Bueno, se me fue el tiempo. Habían otras preguntas en el chat y estas, no sé si todos estén de acuerdo en terminar las preguntas. ¿Cuántas faltan, Robert? Mira, faltan 3 preguntas, las voy a decir muy rápida. ¿Han sido efectivos los muestreos empleados en Colombia? ¿En qué zonas? Sí, han sido muy efectivos. Tenemos potencia del 80%, o sea, 0.8 para detectar 22.5 de cambio en Tatamá, Farallones, Munchique. Tenemos en Nariño una potencia del 80%, o sea, 0.8 para detectar un 30% de cambio. En Hermosas tuvo un problema con uno de los datos. Yo creo que este es el dato, pero no estoy seguro. Creo que es 0.8 para determinar el 25% de cambio utilizando los datos de Hermosas CBC. Tatamá, en Tamaco, Cuy, Pisba, Chingaza, incluso podemos meter ahí en Sumapaz, Picachos, pero deberían hacerse un par más de cuadrantes. Estábamos pensando este año trabajar en un par más de cuadrantes en las diferentes áreas para tener toda la complejidad de las variables a lo largo del área. Ahí estamos hablando de 0.8 para detectar un 20%. Eso es fabuloso. Incluso un poquito menos. ¿Cuál sería el porcentaje adecuado del presupuesto destinado para programas de conservación de oso? De eso vamos a hablar en el diseño, ni se preocupen. ¿Qué pasa cuando por dificultades económicas el número de unidades de muestreo es muy bajo y no permiten alianzas, señores? Alianzas. Si algo me ha mostrado a mí el trabajo es que hay que trabajar en alianzas, en equipo, entre varias organizaciones para poder hacer el trabajo, pero eso lo vamos a hablar en el diseño.
Yo, ahora sí, respecto a tu pregunta, no sé si ya la contestaron. Irene, si tiene un poquito más para saber qué preguntaron. Hay dos preguntas y Mauricio quería complementar hace rato un tema, pero creo que por cuestiones de tiempo, pues la dejamos para otra oportunidad, Mauro, qué pena contigo. Las preguntas son, según lo que acaba de decir sobre la filosofía de monitoreo de parques nacionales, entonces, ¿por qué se sigue haciendo monitoreo de oso en parques como Chingaza, donde ya se tiene claro la presencia y características de la especie y las acciones de conservación que se deben adelantar? Esa es la primera de Carlos. Gracias por esa pregunta, porque sí. eso me dice que tenemos que hablar más de monitoreo. El monitoreo te permite a lo largo del tiempo saber cómo pueden cambiar esas presiones y cómo puede cambiar tu población. La pregunta es muy buena porque justamente tú tienes una fotografía, en Chingaza, tú tienes una fotografía de que en los años 2011 y después en 2015 y después en 2019-2020, la población está bien. Eso no quiere decir que en el año 2045 la población va a estar bien. Por eso es que el monitoreo es a lo largo del tiempo. En el caso del manejo de nuestras áreas protegidas, lo que nosotros podemos hacer es elongar ese tiempo entre monitoreo. O sea, lo que nosotros podemos hacer es tomar ese monitoreo cada mayor cantidad de años. Por ejemplo, si vemos que las cosas están muy bien, subir, no sé, estoy especulando y no voy a hablar de osos, sino una especie X. Monitorear eso cada 10 años. Pero fíjense que realmente monitorear algo cada 5 años, si nosotros tenemos 5 años para prepararnos, no es tan complejo. Pero el monitoreo no es para saber si la especie está bien en un momento determinado. Es para saber que mi especie está bien a lo largo del tiempo, o sea, hasta que ni siquiera nosotros, sino hasta que nosotros mantengamos esa área protegida y todos desaparezcamos o no. O sea, esto es por siempre, el monitoreo dentro de parques. O sea, los valores objeto de conservación, lo que te dicen en los parques nacionales es cómo está tu sistema basado en ese objeto. Y eso lo tienes que medir a lo largo del tiempo, no solamente saber que está bien hoy. ¿Por qué? Voy a otra vez conmigo. Hoy no tengo cáncer. Eso no quiere decir que dentro de 10 años yo no tenga cáncer. Yo puedo tener cáncer dentro de 10 años. O los dientes. Yo actualmente no tengo caries, pero yo voy cada cierto tiempo al dentista porque a mí me pueden dar caries. Entonces, esos monitoreos que nosotros hacemos día a día en nuestra vida cotidiana, justamente lo que detectan, lo que quieren es hacer eso, detectar cambios para el manejo. En este momento Chingaza está bien, pero eso no quiere decir que dentro de 20 años vaya a estar bien. Puede ser que dentro de 20 años ya no esté bien. ¿Cómo sabemos cuándo está mal? Por el monitoreo. Perdónenme, me alargué mucho. Ya si quieres lo dejamos así. La otra pregunta está muy relacionada, creo que ya te he contestado parcialmente. Entiendo que el cambio muestra la necesidad de estrategias de conservación. Los monitoreos a escala temporal, de ser constante año a año, a realizarse de por vida, o ya existen parametrizaciones en donde la ventana de muestreos puede hacerse cada 3 años, por ejemplo. Sí, por ejemplo, para oso andino se está pensando, eso no lo hemos hablado porque no hemos hablado del diseño, pero para oso andino lo tradicional son de 4 a 5 años, no todos los años. Si nosotros hacemos, es más, si yo les digo a ustedes que hagamos monitoreo de oso andino año a año, ustedes me matan. Y con toda la razón. Pero ya que contestamos todo, Mauro, y me perdona, ¿no? ¿Qué nos querías complementar? Hagámoslo de una vez. No, Robert, gracias, sí, pues ya que mientras tanto y aprovechando el desorden, complementar un poquito el tema de lo que tú hablabas de lo del transecto de 1.800, pues como se inició y como tú bien dijiste que se hizo sobre un tema de simulación de distribuciones de Poisson, que muy seguramente lo explicarás después. El tema es precisamente la construcción de la base de datos también se basa en repeticiones. Y si solo tenemos una columna, pues no vamos, o sea, esto se basa, como Robert lo explicaba muy bien, en los historiales de detección y en la generación de una probabilidad. Cuando no generamos, o sea, si tenemos un solo valor, no vamos a tener un historial y no vamos a poder generar una probabilidad porque la probabilidad se basa
en diferentes observaciones. Entonces, eso por ese lado quisiera complementarte. Y obviamente, pues el tema de los 3 transectos, pues lo que hace es aumentar tu número de repeticiones para poder generar un historial y un promedio. Que eso ya después lo podemos discutir. Y el otro caso, particularmente en el tema de las cámaras, se dice que son 45 días y estoy completamente de acuerdo con Robert de que 10 cámaras no sirven para hacer un proceso de monitoreo y mucho menos para carnívoros grandes o para mamíferos grandes en general. Desde Conservación Internacional y desde un grupo de expertos que trabajan con cámaras Tampa en Estados Unidos y en toda Sudamérica se han hecho las simulaciones y los ejercicios donde se ha demostrado que se necesitan 45 días con mínimo 90 cámaras trampa, sobre todo para jaguares. Esto se ha hecho mucho en la Amazonía brasilera, peruana, y se dice, si tú tienes 90 cámaras, déjalas 45 días. Si tú tienes 60 cámaras, las dejas 30 días y las vas rotando. Esa es la metodología TIM. Que es la metodología TIM, que ha sido muy abanderada de todos los que trabajamos las cámaras. Yo particularmente, y Robert lo sabe y lo hemos discutido en muchos círculos, pues yo prefiero más las cámaras, pero los transectos, pero en el caso particular de oso andino, dado, como bien decía Robert, que no tenemos ni un ejército de personal en campo, ni tenemos 10.000 cámaras para tapizar un parque nacional, pues la aproximación de la replicación espacial es muy importante, es muy válida, como todo tiene sus pros y sus contras, igual que las cámaras, igual que todo lo que nosotros hacemos, pues cada quien va decidiendo y va encontrando la mejor manera de aplicar el conocimiento. Y precisamente, pues estos temas de monitoreo que son tan importantes, como bien dice Robert, para la toma de decisiones aquí, muchos queremos hacer ciencia y la iniciativa de parques y conservamos la vida y todo lo que se ha hecho en Cordillera Oriental es basado en rigor científico para la toma de decisiones. O sea, una cosa complementa a la otra. Si yo quiero hacer ciencia, yo me puedo dedicar únicamente a hacer ciencia, pero pues aquí estamos haciendo ciencia para la toma de decisiones y es mucho siguiendo la filosofía del monitoreo que tú has venido hablando y que obviamente debe tener un diseño y debe estar basado en ciencia robusta, porque si no vamos a tomar las decisiones de mala manera y vamos a perder el tiempo y el esfuerzo. De acuerdo. Es de manera muy general lo que quería comentar. De acuerdo, muchas gracias, Mauricio. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, para explicar un poquito por qué antes teníamos un transecto, es porque medíamos, era nada más a 16 kilómetros cuadrados. Entonces, lo que hacíamos era que teníamos 4 transectos de 1800 dentro de 16 kilómetros cuadrados, entonces teníamos la replicación. Después nos dimos cuenta que teníamos que bajarnos a 1 kilómetro cuadrado para poder medir uso, para poder determinar cuáles eran las variables que afectaban al oso andino, porque, y ya lo van a hacer en el ejercicio, a 16 kilómetros cuadrados parece ser que nada afectará al oso andino, que ese loco vive muy bien, pero cuando ya nos bajamos a 1 kilómetro cuadrado, vamos a ver que las variables empiezan a afectar. Les robamos 15 minutos de su tiempo y me perdonan muchísimo por eso. Esta vez no fuimos tan acertados en el tiempo, pero había mucha tela que cortar y esto es lo más importante para nosotros, que ustedes estén, es clave que ustedes sepan qué es monitoreo, que todos sepamos qué es monitoreo. Es más, es clave que la próxima vez, el próximo año, sean ustedes los que den el taller de monitoreo, porque ustedes van a quedar tan bien preparados que ustedes van a ser unos expertos en el tema. Entonces, esto es súper importante. Recuerden, vamos a alargar esta semana. Esta semana vamos a seguir trabajando con el monitoreo. Quizás vamos a mandar un material de apoyo respecto a esto. Perdónenme si en algún momento de tanto que hablo y pienso me perdí en alguna de las respuestas. A veces ni mi esposa me entiende, pero ya comprenderán. Entonces, gracias por su atención, gracias por su tiempo. Vamos a tener una semana más, no va a haber preguntas el día de hoy, las preguntas van a ser la próxima vez. Quien no ha respondido las de la vez pasada, por favor, responda. Quien esté acá y no se haya inscrito, por favor, inscríbase, que es muy importante para nosotros. Inscríbase con Irene. Muchas gracias a todos. Gracias, y complementar que les estaré enviando el reajuste de agenda
teniendo en cuenta pues esta extensión del tema para la próxima sesión. Muchas gracias y feliz almuerzo, buen almuerzo. Feliz almuerzo estén. para todos, tienen toda la razón. Gracias.